Buenas tardes, gracias por participar en el panel. Mi nombre es Gustavo Cañete y voy a presentar al doctor Fabián Shinga. Fabián es egresado de la UCA, ¿sí? Abogado, es especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, es el director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial del CASI, y trabaja en ANAC, en lo que es la Agencia Nacional de Aviación Civil, como jefe de Departamento de Normativa Aeronáutica. Sí. Así que bueno, Fabián. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al colegio una vez más por invitar al instituto a participar de estas jornadas. Lo que yo voy a hablar es sobre la no operatividad de determinados convenios internacionales por la falta de regulación en el derecho interno. Puntualmente, naturalmente, son muchísimos los convenios en materia aeronáutica. Para aquellos que no están familiarizados, dentro de sus características, la internacionalidad es una de las notas constitutivas. De hecho, Videla Escalada decía que los convenios internacionales son fuente primordial del derecho aeronáutico. Prácticamente una de las razones de ser es precisamente la convencionalidad. Y uno de los modos en que esa internacionalidad se hace derecho es a través de un compromiso internacional que asumen los estados de que su legislación interna sea uniforme o se armonice del mayor modo que sea posible. Esto está consagrado, el Convenio de Chicago del 44, es el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de alguna manera es la norma madre actual, el antecedente del Convenio de Chicago es el Convenio de París del 1919, que es el que tiende a establecer las grandes directrices que los estados van a seguir en sus regulaciones para que los grandes institutos de esta disciplina sean uniformes o armónicos en todo el mundo. Imagínense que esta disposición que el Convenio de Chicago lo establece para 19 ejes temáticos, que son los 19 anexos que regulan las licencias del personal, las reglas de vuelo, cuestiones de meteorología, de cartas aeronáuticas, aeronavegabilidad, gestión de riesgos, seguridad, operación de aeronaves. Imagínense si cada una de estas cuestiones, cada estado lo regula a su antojo, sería realmente caótica la navegación segura. Entonces, de acá el compromiso de armonizar o uniformar las normas internacionales. Entonces, así como la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia de Naciones Unidas para la aviación, se ocupa de gestionar normas y métodos recomendados a los estados a través de los 19 anexos, también es impulsora o promotora de otros tantos acuerdos internacionales sobre cuestiones distintas a estas 19 que están establecidas allí. Hoy yo me voy a concentrar en las dos que me parecen más ricas como para plantear esta no operatividad por falta de una norma interna que la baje a nuestro derecho interno, que es el Convenio Montreal del 99, que es el que es sobre la unificación de ciertas reglas para el transporte internacional, y lo que llamamos el sistema de Tokio. El sistema de Tokio son 5 tratados internacionales, de los cuales Argentina ratificó solo 3, que lo que apuntan es a la seguridad. Seguridad del concepto de seguridad a la integridad física de las personas y de la carga transportada. El sistema de Tokio se empieza a desarrollar en el año 63 y tiene relación con lo que son delitos, infracciones y otros actos de indisciplina a bordo. Se va extendiendo con el de la Haya del 1970, donde ya también lo que se protege es la aeronave, lo que es el apoderamiento ilícito de la aeronave,
avanza en el 71 con el de La Haya, donde lo que se empieza a proteger también es la infraestructura aeronáutica, o sea, los aeropuertos y los servicios de aviación aérea, y hasta ahí ratifica nuestro país. Después tenemos en 2010 convenio de Beijing, que es un poco como consecuencia de los atentados del 9/11, donde lo que ahí se resguarda o el bien jurídico protegido es la integridad personal en aquellos casos en que la aeronave es utilizada como un arma, lo pasó en el atentado de las Torres Gemelas, o donde desde una aeronave civil se lanzan explosivos o materiales tóxicos o armas químicas. O sea, es el... Estos últimos dos no fueron ratificados por la Argentina, y sobre el final, cuando vuelvo un poquito más sobre el tema, vamos a ver un poco las implicancias y lo que a mí me parece que, a modo de solución, la solución que yo postulo para esta cuestión. Entonces, el Convenio de Montreal, de alguna manera tomé un ejemplo que hace a la responsabilidad civil y otro ejemplo que hace a la responsabilidad penal. El Convenio de Montreal del 99, de alguna manera, revoluciona el régimen de responsabilidad aeronáutica, porque en el sistema de Varsovia, que era el que regía hasta el Convenio de Montreal, y de alguna manera el Código Aeronáutico Argentino está inspirado en el Convenio de Varsovia, el principio rector en materia de responsabilidad era una responsabilidad objetiva con la inversión de la carga de la prueba y con la cuantificación de las indemnizaciones limitadas. Lo que hace Montreal, el primero de los 5 cambios así más sustanciales del convenio, es que, por un lado, elimina este concepto de indemnizaciones cuantitativamente limitadas, genera un doble estándar de responsabilidad. Hasta ciertos montos la responsabilidad es objetiva y con inversión de la carga de la prueba, y si la víctima se considera que ese monto es insatisfactorio, cargando con el nonus probandi, puede ir hacia una responsabilidad sin límite. Establece el sistema de pagos anticipados, que es en este punto donde me voy a detener un poco más. También adopta como unidad de medida los derechos especiales de giro. Esto ya venía, el Convenio de Varsovia primero se expresaba los montos y los límites reparatorios en francos Poincaré. Después hubo distintos convenios internacionales que, con dispara adhesión, ya reconocían los derechos especiales de giro, pero lo que hace directamente el Convenio de Montreal, adopta esto como unidad de medida. Para quienes no saben, los derechos especiales de giro son quizá la primera moneda virtual. Previo a los Bitcoin existían los derechos especiales de giro, que es una unidad de cuenta, si se quiere decir, que genera el Fondo Monetario Internacional, que se compone por 5 monedas. Es un promedio de 5 monedas: el dólar, el yen, el yuan, la libra esterlina, y lo también novedoso que introduce Montreal 99, que es la actualización periódica de los montos que establece la Convención. O sea, así como establece montos reparatorios por lesiones a las personas, al equipaje, a la carga y por los retardos, esos montos cada 5 años, de acuerdo a la inflación que expresan las monedas que componen los derechos especiales de giro, se reajusta. Entonces tenemos un convenio que trata de resolver los problemas que generaban los convenios del sistema de Varsovia, que era la desactualización de los montos, que hacía que las indemnizaciones alcanzadas bajo ese sistema eran insatisfactorias para las víctimas. También introduce la obligatoriedad de seguros, amplía las jurisdicciones, incorpora la figura de transportista de hecho y lo que es la documentación electrónica, el e-ticket, tanto para pasajeros como para la carga. Le decía que me voy a dedicar un poquito más a lo que es la figura de los pagos anticipados, porque es quizá la única de estas cuestiones que no tienen una solución claramente en el derecho positivo, y uno podría decir que no son de aplicación. El artículo 28 del Convenio de Montreal establece que en caso de accidente que resulte en muerte o lesiones, más o menos dice,
lo tienen casi textualmente en la presentación, dicen que cuando hay un accidente del que surjan lesiones o muerte de los pasajeros, el transportista hará pagos adelantados sin demora para satisfacer las necesidades económicas inmediatas en la medida que haya una ley nacional que así lo exija. Entonces, desmenuzando un poco la cuestión, tenemos una situación de ley lata, para que la previsión de pago anticipado establecida por Montreal 99 sea aplicable, hace falta una ley nacional que así lo exija. Algunos autores, como Vasallo, dicen que el concepto de ley habría que tomarlo en sentido amplio, entonces bastaría una resolución de la Autoridad Aeronáutica Argentina para regular la exigencia de estos pagos adelantados y sería suficiente. Yo creo que es una postura solitaria. Cosentino, Folchi, Luongo consideran que no es operativa porque falta una ley, así lo hace. Hay un detalle de color que para mí suma a esta cuestión, que es que cuando Argentina ratifica Montreal del 99, hace una declaración interpretativa sobre el alcance de lo que es daño moral para la concepción argentina a la hora de adherir al convenio. En materia aeronáutica, el daño moral, para los que también hacemos derecho común, el daño moral en materia aeronáutica se asemeja bastante a lo que para nosotros en el ámbito de los daños y perjuicios es el daño psíquico. O sea, cuando el accidente o el daño genera una secuela que afecta a la psiquis, que es mucho más estricto que el concepto del daño moral como el mero padecimiento, la molestia, el trastorno por el solo hecho de haber sido alterado por el accidente. Entonces, Argentina hace esta reserva, tratando de ampliar el concepto de daño moral, pero no dice nada sobre los pagos anticipados. Es decir, podría haber sido una buena oportunidad de ya bajar al derecho interno vía interpretativa. Cosa que no hizo, razón por la cual yo entiendo que la cuestión no aplica. Entonces, yo no les vengo a contar lo que dice la norma, porque para eso no tiene sentido ponernos a pensar. Se me ocurren dos hipótesis en función de dos líneas argumentativas para ver si existe alguna posibilidad de explorar la aplicabilidad de los pagos anticipados tal como estamos. Entonces, hay dos escenarios que yo entiendo que son para analizar. Uno a través de lo que son las medidas autosatisfactivas, esta es una posición que Juan Manuel Bianchi tiene desarrollada, y la otra, que a mí quizá trato desde la óptica del derecho aeronáutico puro, trato de explorar, que es aplicando la misma norma aeronáutica, artículo 2 del Código. Me explico un poco más para que se entienda. El artículo 2 del Código Aeronáutico, a diferencia de lo que era el artículo 2 del Código Civil, establece una clara directriz al juzgador. Lo que dice el Código es que cuando una cuestión no está prevista expresamente por el Código, se resolverá, o sea, no se dice se interpreta, dice se resuelve, aplicando los principios generales de derecho aeronáutico, que no son los principios generales de derecho, sino que hablamos de los principios generales de derecho aeronáutico, usos y costumbres aeronáuticas, y si aún si la cuestión queda difusa, vamos a lo que es el tronco de derecho común. Entonces yo me quedo con esta cuestión, ¿no? De que si nos sirven los principios generales de derecho aeronáutico para resolver la cuestión, en mi opinión no alcanza, porque un poco la quinta esencia de esos principios es la seguridad operacional. O sea, toda la normativa aeronáutica, ¿dónde confluye? Que las operaciones sean seguras. Ahí, francamente, no encuentro solución. Pero capaz podemos indagar por el otro lado. Usos y costumbres aeronáuticos. ¿Hay algún uso y costumbre aeronáutico que diga esto? Bueno, por caso, reglamento europeo, el 889 del 2002, o sea, consecuencia de Montreal 99, regula los pagos adelantados, estableciendo que el transportador tiene 15 días desde el reclamo para atender las necesidades inmediatas. 15 días y establece un monto.
esas necesidades se cuantifican en hasta el equivalente a 16.000 derechos especiales de giro. Entonces hay una directriz clara. El derecho europeo, a diferencia de nuestro derecho, es que las normas comunitarias son derecho interno ipso iure. Entonces no hace falta bajarlas a derecho interno, sino que son plenamente operativas. Entonces, tenemos ahí un antecedente. Otra cuestión, cuando ocurrió el accidente del APA en Aeroparque, no regía Montreal 99, porque eso fue en el año 2000, el 97, no existía Montreal, pero los reaseguradores dieron pagos anticipados a las víctimas. Entonces, acá la cuestión es, un precedente en materia aeronáutica, gracias a Dios, los accidentes no son cotidianos como para marcar tendencia, pero digo, ¿servirá un precedente para decir que esto es uso y costumbre? Es un dato, es una reflexión. Muchos aprendimos que en derecho internacional el concepto de costumbre es la práctica ininterrumpida y constante con conciencia de obligatoriedad. Entonces, es ahí donde pareciera un poco que un precedente en un accidente local sea suficiente como pauta interpretativa de esta cuestión. Pero los hago como cuestiones a explorar ante la pretensión de reclamar el pago anticipado, qué soluciones nos da el derecho aeronáutico. Por otro lado, de los 193 estados que forman parte de la OASI, la Unión Europea representa 27 estados. Está bien, concentran una gran parte del transporte aéreo internacional, pero son 27 sobre 193, tampoco es un dato de color. Y solamente 4 estados al día de la fecha ya han incorporado a su propio derecho los pagos anticipados. Perú, Guatemala, Cabo Verde y se me fue otro, se lo debo. Pero solamente hay 4 estados que los han regulado. Entonces, estamos hablando de un fenómeno realmente novedoso que habilita, bueno, la otra hipótesis, el de las medidas autosatisfactivas, que, como ya le comenté, es una postura que impulsa Bianchi. En mi opinión, estas medidas, que son urgentes, como si fueran a cautelar, pero no son cautelares, son inaudita parte, como las cautelares, pero tampoco son inaudita parte, son autónomas, o sea, no requieren después un pleito posterior que las convalide, sino que se agotan en sí mismas. Son eficaces para una respuesta urgente para aquello que está claramente establecido, como que es una tutela anticipada de un derecho que está reconocido por el derecho de fondo. En mi opinión, el problema que tienen las medidas autosatisfactivas en este punto es que el mismo convenio establece que el pago anticipado procede cuando hay una ley nacional que así lo exige. Entonces acá estamos tomando como una canibalización del convenio internacional. Por un lado, se reconoce el derecho, establece los montos de las indemnizatorias, el concepto de accidente propiamente dicho, y desprendemos el requisito de procedencia de la indemnización, como es el pago anticipado, mucho más cuando la misma norma establece en el artículo 28 que este pago no significa reconocer responsabilidad alguna, es a cuenta de futuras indemnizaciones, y si no llega lugar, da el derecho al reembolso. Entonces, es acá donde, francamente, entiendo yo que la solución es de ley referenda y es la necesidad de introducir esto en nuestro derecho interno. Existen en el país 2 proyectos de código aeronáutico. Uno tiene estado parlamentario en el Congreso, que es el de Folchi. El otro es un proyecto que hizo la doctora Capaldo a pedido de la Autoridad Aeronáutica. Ninguno de los 2 tiene impulso, o sea, están frisados. Y ambos proyectos incorporan esta figura. Entonces, la cuestión, para mí, debería, a la hora de ratificarse esta situación, no solamente reconocer los pagos, sino establecer las pautas de legitimación y el alcance.
como estamos de tiempo ahí, quedamos con esta parte. Si hay Ok, 3 minutos, si hay 3 minutos, ahí planteo la cuestión respecto. Tenemos 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos tenemos. Bueno, en 2 minutos trato de plantear la otra parte de la responsabilidad penal. Decía que el sistema de Tokio lo que hace es proteger lo que es la seguridad del transporte aéreo a través de una serie de convenios. Estos convenios plantean 2 situaciones que no están contempladas en nuestro sistema positivo. Uno, lo que es el apoderamiento ilícito de aeronaves, porque no hay figura en el Código Penal que así lo establezca y debería ser motivo de tutela. El otro es las facultades que tiene el comandante en ejercicio de sus funciones durante la operación de vuelo, que les permite incluso tomar medidas compulsivas respecto a los pasajeros en los casos de no solamente que cometen ilícitos, sino también en los actos de indisciplina o disruptivos que afectan al orden y la disciplina a bordo. Entonces, en la conferencia diplomática que dio lugar a la actualización de Tokio 63, que fue en Montreal en 2014, para reforzar esta situación se trató de introducir la figura del oficial de seguridad a bordo, el IFSO. La conferencia, en términos de los países centrales, o sea, los que son hemisferio norte, IATA, digamos, los grandes jugadores del transporte internacional, consideraron que la conferencia fracasó porque no se incorporó en términos de que el oficial de seguridad a bordo tenga las mismas facultades que el comandante y pudiera ejercerse. Lo cierto es que quedó sujeto a esto a acuerdos entre estados. Pero lo más relevante, que sí está en Tokio 63 y no está en nuestro derecho, es que estas medidas que pueden ser hasta compulsivas del comandante en distintas fases de vuelo, que permite hasta hacer desembarcar al pasajero insubordinado y cargar con todos los costos que eso implica, quedan exentos de toda responsabilidad. Lo que hace Tokio es libera de responsabilidad tanto al comandante como a los tripulantes que colaboran en poner en orden al pasajero disruptivo, e incluso otros pasajeros pueden tomar la medida si el riesgo es cierto e inminente. Entonces, para cerrar acá, también una solución que debería ser de DF sería incorporar estas figuras de liberación de responsabilidad y describir los actos que puedan considerarse disruptivos. En nuestro derecho, el Código Aeronáutico tiene un capítulo de infracciones y delitos que quedó derogado. Algunos de ellos fueron incorporados al Código Penal, otros tantos quedaron sin regulación. Creo que es la situación para darle cabida, porque a diferencia de lo que hablaba de Montreal en el 99, donde la norma civil permite la aplicación hasta analógica en búsqueda de soluciones, en materia penal sabemos que las interpretaciones son restrictivas y los tipos penales son cerrados. Bueno. 2 minutos. 2 minutos, se terminó. No sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta. Sí, doctor. Una pregunta, estaban hablando ahí de Beijing, ¿no? Que no se está aplicando tal cosa. ¿Cómo está hoy la limitación de responsabilidad dentro de los vuelos de cabotaje, digamos? Porque Argentina adhirió, con lo cual la limitación... Acá el doctor Pisani lo que me pregunta es cómo está la situación de las indemnizaciones en el derecho interno comparando con lo que establecen los convenios internacionales. Lo que tenemos acá, lo que generó Montreal del 99 es una disrupción de la armonía que teníamos entre el código aeronáutico, que estaba alineado a lo que era el sistema de Varsovia, con la situación actual. Entonces estamos totalmente desacoplados. Así como, por un lado, y para quienes quizás no están finitos en el tema, el código aeronáutico establece reparaciones por lesiones, muerte, daños al equipaje, pérdida de equipaje y a la carga. El criterio es de responsabilidad limitada en lo cuantitativo, con responsabilidad objetiva e inversión de carga de la prueba. El valor de corrección es el argentino oro,
que es una moneda que nunca tuvo curso legal, pero el Banco Central sigue trimestralmente estableciendo su valor. El tope mayor por valor vida, digamos, por decirlo de una manera, es el equivalente a 2.000 argentinolos, que yo tenía la cuenta hecha de una parte, da algo así como $205.244 a 2.80. ¿Sí? Y para hacer el paralelo, Montreal 99, en la actual versión, con esto que yo les decía, de las actualizaciones periódicas cada 5 años de los montos, el valor actual para el primer tramo de responsabilidad, recuerdan que dije son 2 tramos, tenemos el primer tramo objetiva, si alguien considera que este monto que voy a decir es insuficiente, acredita la insuficiencia y va a sin límite. Entonces, para el primer tramo equivale a $128.821 derechos especiales de giro, que equivale a $180.994. Quiere decir que el derecho interno respecto al convenio internacional da una mejor respuesta. Cuestión, en el derecho interno también se establece un monto máximo por el que el transportista responde, razón por la cual, si de accidente tenemos una víctima o no hay lesiones fatales, son lesiones menores, caso de aerolíneas hoy, la turbulencia esta, son accidentes, riesgos menores, seguramente estos $205.000 sean suficientes para atender todos estos, pero si no fuera suficiente, se reparte primero 50% para daños corporales y el otro 50% para daños corporales y materiales. Primero se soportan los gastos corporales y si queda un saldo insoluto, del otro 50% se trata de primero responder por los daños corporales y si hubiera remanentes los corporales. Quiere decir que en este supuesto, si hubiera pluralidad de víctimas, sí se vislumbra que el sistema argentino es insuficiente. Por esta cuestión, pasó el APA, pasó Sol, o sea, los grandes accidentes que ha habido, pluralidad de víctimas en Argentina, no llegaron a judicializarse, porque lo que han procurado siempre los aseguradores es preservar esta limitación cuantitativa de las indemnizaciones, porque claramente un bill de constitucionalidad en estos términos dudosamente lo supere la Corte. Entonces, al ratificar Argentina, Montreal 99, se rompió la armonía porque tenemos 2 sistemas que a priori parecían que dan respuesta. La cuestión es que en Montreal 99 no existe esta limitación por siniestro que sí existe en el derecho argentino. ¿Se entiende? Entonces, o sea, me tomo el vuelo a Mendoza, pero que va a Chile. Ah, bueno, sí, eso, te entiendo. Hipótesis, un vuelo que no existe. Es 6 a Córdoba, Córdoba a Miami. Ahí tienen, pero tenemos pasajeros que su destino es Córdoba y pasajeros que su destino es Miami. El accidente ocurre en Rosario, con víctimas fatales. Aquellos que tenían destino Córdoba aplica el código argentino. Aquellos cuyo destino era Miami aplica Montreal 99. Entonces tenemos quizá gente que viajó conjunta, pagaron lo mismo, o como pasan los vuelos, ¿no? Uno paga un poco más, un poco menos, pero las reparaciones son distintas, porque el régimen que aplica es distinto. Y esa limitación que estabas hablando, esa limitación que estaban hablando, ¿se aplica a todo el pasaje? Es decir, los 200. Sí. O sea, se reparte entre todos. Si fuera, vamos de vuelta a un caso interno, al accidente de Sol, que pasó en la Patagonia 2013, 13, creo, ¿no? 2012-13. Cayó un SAB, congelaron las alas, perdió estabilidad, todos muertos. No se judicializó porque un colega nuestro se ocupó de negociar víctima por víctima distintas indemnizaciones. Resolvieron así porque el monto máximo que correspondía era de 2.000 argentino oro multiplicado por el valor de... Es una escalita, el 160 del código, no lo voy a... Todos vamos a marearnos y empezamos a hacer cuentas acá, pero la clave está. El artículo 160 del Código Aeronáutico establece los montos
mínimos de cobertura de riesgo. Entonces, lo que establece el código es que en ningún accidente nadie cobra más que 2.000 argentino oro y se prorratea entre todos. Entonces, para evitar las consecuencias se negoció esto extrajudicialmente y todos resolvieron. El monto nunca, por lo menos yo nunca tuve manera de conocer cuánto cobró cada víctima. En Lapa fue público, cobraron más o menos promedio, fueron 300.000 pesos dólares en aquel, por víctima. Pero la cuestión es esa, aplican los montos del Código Aeronáutico porque ese accidente fue interno, derecho interno. Si el destino hubiera sido como el que planteaba recién, iba a haber un régimen dual. Ciertos pasajeros iban a cobrar de la mano de Montreal 99 y otros de la mano de los límites del Código Aeronáutico. Hay una parte que no me creí que la tenía clara, pero después escuché algo que me hizo dudar. Ese monto es para cada una, por ejemplo, a cada una de las víctimas. En derecho interno. $200.000 o $300.000. No, es por evento. Por evento, se prorratea, claro, es como si fuera un concurso privado. Sí, sí, sí. Precisamente para proteger, de alguna manera, curar en salud la vigencia de los límites indemnizatorios del aeronáutico, los aseguradores locales han intentado, cuanto accidente hubo, con probabilidad de víctimas, de que no se judicialice. De hecho, hasta donde yo investigué, las pocas veces que la Corte de la Nación resolvió el tema, siempre falló a favor de la constitucionalidad del régimen, pero porque en ningún caso hubo pluralidad de víctimas, siempre fue una víctima mortal. Está bien, mi pregunta era esa, si hay algún fallo que declarara la inconstitucionalidad del límite, del tope. No, hasta la fecha, la Corte, tanto de la provincia de la Nación, cuando fallaron en materia de accidentes aeronáuticos, reconocieron la constitucionalidad, pero, repito, había unicidad de víctimas. Yo entiendo claramente, con toda la doctrina que ha desarrollado la Corte del año 2000 en adelante, me viene a la mente lo que ha pasado con la ley de riesgo de trabajo alguna vez, que había ciertas indemnizaciones limitadas a ciertos guarismos, fórmulas. La doctrina de la Corte actual establece el concepto de integralidad. Claramente esto es insuficiente. Y toda la doctrina aeronáutica en este punto conteste en que la única razón de ser que tenían estos límites era proteger a una industria en desarrollo, como fue el derecho aeronáutico hace 100 años atrás, u 80 años atrás, y los intereses de las aseguradoras. Hoy por hoy aprovecha esto exclusivamente al mercado asegurador. Bueno, por un tema de tiempo ya tenemos que dar por finalizado. Muchas gracias por participar.